¿A quién más afecta? En ¿Eso? función al sexo. No. A los hombres. A los hombres, ¿no? Porque son más. Más fieles somos. ¿Que son más? Ah, fíjate, ¿no? Más leales, más fieles. Más Si leales. quiere pagar por algo que no, por su naturaleza paga. Fieles. Muy bien. Dice acá, dice, la enfermedad de Crohn es de larga evolución. ¿Qué significa que sea de larga evolución? Crohn. Profesor, ¿tiene que ver la edad del paciente o no? Sí. Recordar que Crohn no es tan viejito, ¿sabes? La enfermedad de Crohn va de 15 a los 35 años. Es un poquito que más joven, no tan viejito de 40 años. ¿Sí? Un poquito más joven. Pero bueno, el artículo también debe ser en función a distraerlos un poco. Dice distensión creciente en el abdomen. ¿Por qué habrá distensión creciente? ¿Ah? ¿Por qué existe distensión? Por lo base, por doctores, por lo base. ¿Qué significa distensión? Que se está creciendo el diámetro de quién? Del intestino. ¿Y quién hace esa distensión? La Escherichia coli que llega ¿qué? Con el alimento que entonces metabolizó. O sea, la enfermedad de Crohn, en pocas palabras, que se metaboliza bien el alimento. No, ese alimento llega ¿a dónde? Al intestino. ¿Y quién hace el intestino? Las bacterias. ¿Qué pasa con las bacterias? ¿Qué generan? Ácido láctico y qué más. Y gases. ¿Y eso qué genera? Distensión. Y si genera distensión, ¿qué pasa? Genera dolor. Dolor. ¿Qué más? ¿Así se dice? No, constipación. Constipación. Tiene náuseas y material bilioso. ¿Por qué tiene náuseas y material bilioso? Acuérdense, cuando una persona ha consumido, ¿ha digerido todo? No, está en el intestino. Una manera de tu intestino de poder contarlo es ¿por dónde? Por el ano o regresarlo ¿a dónde? Al estómago. Y es por eso que ella tiene náuseas. Muy bien. Dice, y no presenta antecedentes de operación. ¿Por qué es importante esto? No presenta antecedentes de operación. ¿Por qué es importante los antecedentes? ¿Puede ser una mala práctica? ¿Ah? ¿Una mala práctica? Ya, muy bien, pero ¿por qué es importante redactar los antecedentes? Porque Para para saber que saber, no... Para para saber si tiene saber una si ya enfermedad tiene- preexistente o ya tiene. Puede influir en todo, como dice una mala praxis que haya sucedido, puede, como decir un Porque antecedente. se generan adherencias. Bien, doctor, ¿quién ha sido su profesor, verdad? Muy bien. ¿Qué genera? Adherencias. Adherencias. Toda operación de cualquier estructura intestinal que puede generar. ¿Qué es una adherencia, doctor? Es un tejido fibromuscular que sale después de tocar una víscera. O sea, me operaron de mi apéndice, ¿verdad? ¿Sí? Volaron mi apéndice. Esa zona se le crea una telita que hace que no se pueda mover el intestino. ¿Eso cómo se llama? Adherencia. Adherencia. ¿Sí? Adherencia. Y siempre es importante que los antecedentes. ¿Por qué? Porque alguien lo han operado y le creció una adherencia, toda su vida está comprometida. ¿Estamos o no? ¿Sí? Muy bien. Uy, entonces ya fui entonces. ¿Está? ¿Qué dice? Febril. Febril. ¿Ya qué quiere decir Toda eso? una vida va a tener Fiebre. Fiebre. ¿Qué dice acá? adherencia. Múltiples úlceras aftosas bucales. ¿Qué quiere decir que tenga muchas aftas, doctores? ¿Ah? Sí, claro, pero ¿qué quiere decir que haya múltiples úlceras aftosas bucales? Mecanismo de adhesión y de defensa. ¿Ah? Sí, ¿cómo se llama? Bien, doctor, el mal. ¿Qué es el mal, doctor? ¿Qué hace tu cuerpo cuando ve que estás dañado? ¿Qué hace? Comienza a generar úlceras ¿qué? Bucales para evitar que siga avanzando el daño. Esas son las aftas. Las aftas, muy bien, doctor. Ruidos intestinales hiperactivos. ¿Qué significa? ¿Muchos? ¿Y por qué tienen muchos ruidos? Muchos gases. Por los gases, pues, doctor, por los gases. Gases. Abdomen distendido. ¿Por qué el abdomen está distendido? Presencia de gases. Por en los gases. Profesor, con hipersensibilidad difusa. Hipersensibilidad. O sea, ¿le duele un poquito? No, le duele bastante. Difusa. ¿Qué significa algo difuso? No se sabe en qué parte. Es un lugar no exacto. Sin una masa apreciable. Las radiografías de abdomen revelan que niveles hidroaéreos. Profesor, atentos ahí, porque nunca se olvide.
Cuando ustedes están en su casa, ¿sí? ¿Por dónde se van sus desechos de su casa? O sea, por el desagüe, ¿no? Desagüe. El desagüe que tiene que tener para que arrastre. ¿Qué tiene que tener para que arrastre? ¿Con qué se arrastra, jóvenes? Agua. Líquidos, muy bien. En el intestino es normal que haya ¿qué? Niveles hidroaéreos, pero ojo, agua en material fecal. En cambio, este señor está lleno de ¿qué ahorita? De gases. Vamos a encontrar un intestino totalmente crecido de tamaño, lleno de ¿qué? De gases. Eso se llama así, niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos. Y dice, mira, niveles hidroaéreos compatibles con ¿qué? Con obstrucción intestinal. Pregunta, ¿una enfermedad de Crohn entonces qué? ¿Metaboliza bien? No. Si no metaboliza bien, llega al estómago y después al intestino. ¿Quién se aprovecha de lo que no se metabolizó? Bacterias. Las bacterias. ¿Las bacterias hacen qué? Fermentación. Generan ácido láctico que irrita a quién, a la mucosa, y genera ¿qué? Gas. Ese gas hace ¿qué? Distensión. ¿Y esa distensión qué hace? Dolor. ¿Queda claro? Y cuando aumenta tanto gas, ¿qué va a pasar, muchachos? Va a haber niveles hidroaéreos. Y todas las heces pocas que quedan allí van a causar una compactación fecal. Muy bien. A ver, ¿qué es una enfermedad diverticular? Todos tienen que haber leído. Enfermedades que provienen del intestino. Del intestino, ¿Qué, profesor? del intestino grueso. Enfermedad Enfermedad diverticular. Presencia de pequeñas bolsas. Muy en la pared de bien, son colon. sáculos En la o pared- bolsas. En la pared de colon. ¿Sí? ¿Han visto qué es un divertículo? Disculpe, enfermedad diverticular. Es pequeñas bolsas que se encuentran en la pared del colon, que pueden ser inflamatorias o infectarse y causar dolor abdominal y otros síntomas. Cosa. Eso que enfermedad de Crohn. La mía está bien hecha, ¿no? La doctora Dueñas se ha esmerado bastante, hay que reconocerlo. Enfermedad diverticular, muy importante que sepan. Miren, acá está mi intestino o no. ¿Han visto que le sale como unas prolongaciones? ¿Cómo se llaman estos? Divertículos. ¿Quedó claro? Y cuando se inflaman los divertículos, ¿cómo se llaman? Diverticulitis. Y cuando tienen la enfermedad, se llama diverticulosis. ¿Quedó claro? Divertículo, se inflama diverticulitis, y cuando tiene la enfermedad, diverticulosis. No es así. Ya está. Este es el intestino grueso, ¿no? Listo. Profesor, si es un hueco, ¿se puede llenar de materia fecal o no? Sí. ¿Y qué pasa si llena ese hueco de materia fecal? ¿Sí infecta? Se infecta. Se ¿Y va a infecta. causar qué? ¿Qué va a causar? Si ese huequito se llena de materia fecal y bacterias y todo. ¿Qué va a causar? ¿Desangrado? Apendicitis ¿Ah? puede ¿Qué va a provocar causar? Infección, ¿qué más? Sangrado. ¿Y el paciente qué va a tener? Un gran dolor, jóvenes, un gran dolor. ¿Dónde más? Miren aquí, dice. Mujer, 76 años. ¿Por qué la edad? ¿Aquí influye la edad o no? sí, Jóvenes, acuérdense toda la vida. Enfermedad diverticular es común ¿dónde? En adultos. en adultos mayores. En adultos. ¿Y también dónde? En las personas que tienen un mal hábito alimenticio. ¿Qué más? ¿Doctores? Y recordar que dice acá, ¿le duele qué cuadrante? Izquierdo. Izquierdo. ¿Qué encontramos en el cuadrante inferior izquierdo? El ¿Ah? Sigmoide. Cuadrante inferior izquierdo. ¿qué Sigmoide. encontramos? Acá, de este lado. Sí. No, inferior izquierdo. Aquí. El sigmoide. No, bueno. Ah, da igual, buscate. No, sigmoide no. Cuadrante inferior izquierdo, doctores. Bien, doctorita. Bien, doctorita. Colon sigmoide, pues, doctores. Me duele el colon sigmoide. ¿Me duele qué? El cuadrante inferior izquierdo. ¿Cuánto le duele? ¿7 de cuánto? 10. O sea, ¿le duele poquito? No, bastante. Bastante, ¿no? Dice, ¿se acompaña de qué? Fiebre, ¿Qué están Fiebre. pensando que está pasando? fiebre. Una infección, ¿por qué? Porque ese divertículo se llenó de qué? Materia De fecal. heces y bacterias. Muy bien. Dice, 4 días de evolución más 4 días de dolor. ¿Ah? Dice, años atrás que se reveló. Enfermedad diverticular sigmoide. Enfermedad diverticular, ¿dónde? En el sigmoide. ¿Y el sigmoide dónde está ubicado? En el cuadrante inferior izquierdo. Muy bien. Dice, se le explora, tiene fiebre,
hipersensibilidad. Y miren, hay una masa de qué. O sea, ¿qué quiere decir? Ya se coleccionó. Hay gran cantidad de heces en ese lugar, claro, para que se note. Ustedes se pasan su mano por su piel del cuadrante inferior izquierdo, ¿qué notan? Nada. En cambio, este señor sí. Y dice, las heces resultan positivos ¿para qué? Para sangre. ¿Qué quiere decir? El sangrado. ¿Ah? Te ven un positivo. ¿Qué quiere decir? Ah, Que hay sangre, ¿qué? ¿Quiere decir dónde? Que en cada divertículo ya se llenó de sangre, ¿no? ¿que hay hematoquesia? No, eso de ahí, No, claro, eso sí. podría ser, doctora. Podría ser. Podría ser. Claro, es cuando lo expulsa, sino que me imagino que el doctor está diciendo que si ese señor defeca, tal vez se vea la sangre, ¿no? Claro, ¿no? Dice, y dice, eso de acá, acuérdense toda la vida. Dice, una serie abdominal mostró que gas en el intestino, congruente con ilio. ¿Qué significa eso? Una gas en el intestino, congruente con ilio. ¿Qué significa? Gas congruente en el intestino, compatible con ilio. Está bien, la doctorita de hoy nos ha hecho acaso esto. Con respeto a la doctora, está bien hecho la doctora. Está bien la guía. Pregunta, ¿han visto ustedes los globos de matiné? Estoy hablando de globos de matiné, no otra cosa. ¿Han visto los globos de matiné que son larguitos y... ¿Saben, no? Sí. Una cosa así, ¿o no? Si su intestino es como eso, ¿quedó claro? ¿Qué pasa? Genial, doctora. Este señor tiene un montón de ¿qué? De divertículos, ¿verdad? Esos divertículos, doctores, están que se llenan de ¿qué? De ese sí, bacterias. ¿Y qué hacen las bacterias, doctores? Se mueve. ¿Descomponen qué? Fermentan, ácido láctico y qué más. Y gases. ¿Esos gases están comenzando a viajar o no? ¿Qué pasa con el intestino? Como el globo. Se comienza A extenderse. a extenderse. ¿Y qué quiere decir? Que el intestino está totalmente distendido como si fuera un globo. Se podrá distender. Cuando tú inflas un globo, llega un momento en el que el globo te dice ya no entra más aire, ¿sí o no? A eso se le llama en el intestino ilioparalítico. O sea, ¿qué quiere decir? El paciente está con ilio. Ojalá Dios mediante nadie le suceda. Que tanto gas tiene o tanta presión tiene que el intestino ya no se puede mover. ¿Por qué? Está al tope. Ya va a reventar. ¿Quedó claro? Hay gran cantidad de ¿qué? De una masa o gas que está presionando. ¿Sí? Ilio paralítico. Muy bien. Y evidencia nula de aire peritoneal. Evidencia nula de aire peritoneal. ¿Cómo se llama la membrana que envuelve a todo el abdomen? Peritoneo. ¿Ha salido el aire del peritoneo? No, todavía no revienta, quiere decir. Si acá dijera evidencia de aire en peritoneo, ¿qué quiere decir? El intestino ya se destruyó, ya salió todo el aire. Muy bien. Ahí lo único que hay que hacer es entrar a qué? A cirugía otra vez. Y bueno, acá en realidad dice, no, nada más se inicia antibioterapia líquidos con... ¿qué dice? Ya, entonces no se entró así, gracias a Dios. Pues quiere decir de que, ya, ¿y qué antibiótico le ponen? Rifaximina. ¿Qué es la rifaximina? Es un antibiótico que no se metaboliza en ningún lugar, solamente ¿dónde? En el intestino. Rifaximina. ¿Qué es la rifaximina? La rifaximina, ¿qué es, doctores? Es un antibiótico que se metaboliza solo ¿dónde? En el intestino. No se absorbe a sangre. No. ¿Dónde queda? En el intestino. Bien, doctor. La doctora está sacando el jugo, bien. Terminamos. Sí lo vamos a hacer. Colon, ¿qué es intestino irritable? A ver, vean solamente el nombre y se van a acordar para siempre. Dice, tú tienes un amigo. Cada cierto tiempo viene molesto a la universidad. ¿Le puedes hablar? No. Irritabilidad. Se escupe, ¿no? ¿No? Pero otros días que está mil amores, ¿sí o no? ¿Sí? Y más si le pasas o lo influyes en el trabajo, ¿sí o no? Muy bien. Profesor, intestino irritable. Quiere decir, a veces sí, A veces no. a veces no. O sea, va a tener ¿qué? Episodios ¿qué? De diarrea, sí. Y después ¿qué? Episodios de constipación. ¿Quedó claro? Intestino irritable. A veces sí, a veces no. A veces diarrea, a veces constipación. ¿Y qué lo genera? ¿Qué genera el intestino irritable? ¿Qué lo genera? Tienes que saberlo. ¿Qué lo genera? ¿De la nada viene? No.
No. ¿Quién lo genera? Si es intestino irritable, doctores. ¿Bacteria? ¿Ah? ¿Bacteria? ¿Quién lo genera, doctores? El intestino grueso. Si es irritable. El estrés bien, doctor. ¿Qué hace su doctor, doctorita? Intestino irritable, doctor, intestino irritable. Quiere decir, ¿quién detona esto? El estrés. Como Puede ser primera que causada por causa. Y diarrea. segunda causa, la mala dieta. ¿Sí? Entonces, con eso creo que podemos resolver. Mujer de 32 años. Miren, algo raro, ¿no? Dice, miren, una mujer de 32 años de edad quejándose por meteorismo, doctores. ¿Qué es meteorismo? Meteorismo es... ¿Qué es meteorismo? Gases. Gases. Profesor, si tú ves una persona que está con gases, ¿ya qué tienes que pensar? Puede ser colon irritable. Muy bien, que alguien esté infiltrado, ¿quién es? El intestino, ¿sí o no? ¿Y quién produce esos gases? Claro, entonces, ¿eso qué genera? Gases y que causa ¿qué? Dolor. Dice, lo más importante del intestino irritable, ¿qué es? Cambio de los hábitos de ¿qué? ¿Defecación? ¿Qué significa cambios hábitos de defecación? ¿Cambiar la dieta? Puede ser diarrea, puede ser Bien, demasiado doctor. duras o no Va a puede tener ¿qué? ser Diarrea y ¿qué? Constipación. Diarrea y constipación. Diarrea y constipación. De 3 meses de... 3 meses de evolución con diarrea. 3 meses de evolución con constipación. Así vive un paciente que tiene ¿qué? colon irritable. Bueno. Dice así. Antes la mujer tenía defecaciones regulares, pero hace 4 meses que presentó náuseas y vómitos. Luego de un crucero. ¿Han ido a un crucero, doctores o no? No. Quiero ir a un crucero, por favor. Arroz. Donde ves puro mar. En el crucero, ¿cuál es la característica Ella típica creo del que crucero también cuando ustedes van? Agua. ¿Ah? Pura agua. ¿Qué característica? Agua de mar. Enfermedades del tracto digestivo. Hay un muy mal manejo de ciertas cosas en el alimento y en el pasado. Muy bien. Dice, la diarrea y los vómitos constantes desaparecieron después de una semana y dice que ha presentado periodos de ¿qué? De constipación, que duran hasta 3 días. ¿Sus 3 días de constipación? Wow. Raro. Es mucho, doctor. Dice que alternan con periodos de ¿qué? Diarrea. A veces sí, a veces no. ¿Ya me estoy dando cuenta o no? Irritables. Durante esos episodios diarreicos presentó que 3 a 4 defecaciones. 3 a 4 al día. O sea, ¿qué tiene este paciente? Profesor, pregunta. ¿Ah? Podría ser, doctora. Pero en este paciente, acuérdense ya, para redondear la idea, en este paciente, tener diarrea y tener constipación es normal. No es patológico, es normal. ¿Y cómo te das cuenta que ese paciente tiene colon irritable o intestino irritable? Le sacas un hemograma y no tiene anemia. No tiene anemia. ¿Por qué, profesor? Porque este paciente, su manejo del movimiento intestinal, ¿cómo es? Así. ¿Tener qué? Diarrea un tiempo y después ¿qué? Constipación. ¿Quedó claro? En él es normal. ¿Cómo te das cuenta? Le saco un hemograma y este paciente ¿qué tiene? ¿Tiene baja hemoglobina? No, está normal. Intestino irritable. Cultivos negativos, ¿ya? Muy bien, doctores. Ya, todo. Voy a llamar Liz y yo. ¿Quién solamente lleva práctica conmigo? ¿Alguien de ustedes que solamente lleva práctica conmigo? ¿Ah? ¿Está Aida? ¿Ah? No, profesor, es que en su clase de teoría tenía una exposición. Sí, me dijo la doctora Talía, creo. Sí, ¿no? Dalia, me van a decir su nombre. ¿Sí? Daira Basulto. Necesito el nombre del docente para enviarle las notas. Dalia, ¿no? ¿Es la única? Ya no escribí mucho. Solamente escribí todo lo de que es teoría. Yo he probado un día y quise probar y esto. Bueno, que hay que preparar para Más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Ay, compa. ¿Espera? Ya está. por lo menos no.
Ese está muy bien.